lo va a lograr, se va a poner bonito. Es que estaba tan feíto. Lo platónico hace estragos si no tiene control. Y por eso nuestra propuesta es, debemos controlar nuestra parte platónica. Respeto darle un poco el más de impacto que ha tenido mi democracia. mensaje, pero me respeto mucho más a mí mismo como para entregarme al escarnio público. Una vez alguien le dijo con sacra reverencia: buen maestro. Y él respondió: no me llame así, que cuando me vea desnudo, en vergüenza pública, su alabanza se convertirá en una vulgar traición. Experto en descifrar hipocresías religiosas, el maestro sabía qué esperar de su propio pueblo. Hasta hoy, muchos no entendieron ese texto, pues prefieren alabarlo que seguirlo. Bien, yo que tengo más mañas que santidad, cierro esto en términos del ex sacerdote Lineros. Si a ese man le hicieron eso, imagínese la masacre que harán con nosotros. Si alguien pregunta, ¿Kenji es bueno? Por favor respóndale: no, es terrible, por eso hay que ayudarlo. ¿Le gustó? Ni a mí. Llegamos tarde y decimos cosas como, ya llegué. Oiga, llegó tarde, pero llegué. Lo que más le dolió a Japón no fue las 2 bombas nucleares. El golpe más fuerte para Japón, el golpe nuclear emocional de japonés, fue que el emperador saliese diciendo en la radio y en todo lugar y repitiesen eso una y otra vez: hemos perdido la guerra, por favor bajen las armas, hemos perdido porque el Tenno, el emperador de Japón, es el representante de Dios sobre la tierra. En ese momento los kamikazes se lanzaban con sus aviones y la frase que decían era: Tenno Banzai, viva el emperador. Todo se hacía por el emperador. Y que él mismo saliera a decir: no, nos equivocamos, cuando estaban entregando, fue un golpe muy fuerte. Pero gracias a reconocer ese error, fue que se detuvo la guerra y entonces surge Japón de las cenizas con un éxito tan bárbaro, tercera economía más fuerte del mundo. Índice de longevidad y bueno, todo Japón se concentra en temas de tecnología, educación y salud y tienen ese resultado maravilloso, pero es gracias a que en un momento reconocen un error. Reconocer el error es vital, esencial, y por alguna razón a nosotros los latinos alguien nos vendió la idea que reconocer errores es como sinónimo de debilidad. Entonces, cuando un latino llega a Japón, lo primero que yo le enseño es: mire, viene de visita, disfrute, pero si va a vivir aquí, aprendas esto. Si comete un error, mire a los ojos y diga: fui yo. Así son en Japón. Si llega tarde, no marque tarjeta primero, busque a su líder y diga: soy Maseo, perdón, he llegado tarde. Y cuando el líder le diga: oh, no, ¿y eso qué pasó? Dígale: no pasó nada, solo llegué tarde, perdón. Y cuando le diga: ¿y cuáles son las causas? Dígale: no tengo causa, solo tengo vergüenza, perdóneme, llegué tarde. Y el japonés va a decir: ah, está bien, a todos nos pasa alguna vez, y ya. Pero hay donde le diga que lo mordió el gato, que fue el del bus, que fue la lluvia, el tráfico, hay cualquier disculpa, por válida que ésta sea, el japonés va a decir: fue la lluvia, un momento, mire, llama a otro japonés, ¿por qué llegó tarde? Por la lluvia. Llaman a otro japonés, mire, va a tener un montón de japoneses, como comiendo palomitas de maíz, como viendo una película de disculpas. Por cada disculpa, hasta que le van a hacer bullying laboral, hasta que el latino se da cuenta y dice: espera, ya entendí, no llame más gente, simplemente llegué tarde, perdón. Y los japoneses van a hacer: se acabó el show, y ahí se termina todo. Pero si no lo reconoce, el show llega a un despido y se convierte en un despido porque solamente tiene que reconocer su error y ya. Nuestra cultura parece que nos dictara que no podemos hacer eso. Llegamos tarde y decimos cosas como: ya llegué. Oiga, llegó tarde, pero llegué. Hay gente que no llega, jefe. Yo llegué.
Y el jefe hace, sí, pues sí. Y si no reconocemos el error, la tendencia es a entrar en un círculo vicioso de repetirlo. Es más, cuando ofendemos a alguien, no decimos yo lo ofendí, perdón, decimos sí lo ofendí, tal vez, quién sabe. Sí la ofendí, mejor dicho, se sintió ofendida porque yo ni me di cuenta. Finalmente, yo la ofendí. Si tienen las pruebas de que la ofendí en Neptuno y las puede traer con 2 testigos, disculpe entonces. O hay momentos en que pedimos perdón y empeoramos la situación. El hombre dice, ya, bueno, listo, entonces perdón. ¿O qué va a hacer? ¿Cuántos son? ¿Cómo es? Ahora es peor el perdón que la ofensa. Cuando pedir perdón es sublime. Minasan o genki desu ka? Yokoi de. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji y esto es Cuentos Populares de Japón. El anciano del tumor en la mejilla. Había una vez un viejo leñador que tenía un enorme tumor en la mejilla izquierda. Una mañana, como todos los días, salió de su casa y se dirigió a la montaña a cortar leña. Llevaba ya un rato dedicado a su trabajo cuando de repente se desencadenó una fuerte tormenta. Los rayos y los truenos se sucedieron sin cesar y empezó a llover a cántaros. Entonces el anciano se vio obligado a refugiarse en el tronco hueco de un árbol. Allí, resguardado y sin mojarse en absoluto, olvidó la tormenta y se durmió. Varias horas después, un gran alboroto le despertó. A sus oídos llegaban gritos y canciones. La tormenta había cesado. Asomó la cabeza y vio unos ogros bebiendo y bailando. El leñador, muy alegre, salió de su escondite y se fue con ellos a beber, cantar y bailar. Los ogros le hicieron un corro a su alrededor. Les gustó mucho la agilidad con que bailaba el leñador, que parecía tener alas en los pies. La danza duró mucho rato y, cuando la música cesó, los ogros estaban tan complacidos que le quitaron el tumor de la cara. «Aquí lo dejamos», le dijeron. «Vuelve mañana a bailar y lo recuperarás». El anciano se despidió de los ogros y volvió contento y satisfecho a su casa. Su mujer, al verle llegar tan alegre y sin el tumor en la mejilla, le preguntó qué había ocurrido. El leñador le contó su aventura y la dejó maravillada. La noticia se propagó como el rayo muy pronto. Todo el mundo sabía lo que había pasado en la montaña entre los ogros y el leñador. Otro anciano de la misma aldea, que tenía un gran tumor en la mejilla derecha, se enteró de la historia. Como quería librarse de su grano, decidió emplear el mismo sistema. Inmediatamente se fue a la montaña y esperó a que llegara la noche. Oculto en el hueco de un árbol, cuando el sol se puso, oyó un gran alboroto. Entonces el anciano salió de su escondite y se acercó al lugar donde ya los ogros bebían y cantaban. «¡Baila, baila!», gritaron los ogros a coro. El anciano empezó a bailar, pero lo hizo espantosamente mal, porque era reumático y apenas podía mover los brazos y las piernas. Los ogros se pusieron furiosos y empezaron a abuchearle, porque cuanto más bailaba, peor lo hacía. Entonces uno de ellos, que parecía el jefe, estaba tan furibundo que se acercó a él y le pegó en la mejilla izquierda el tumor del otro anciano que tenía en custodia. El anciano, pues, bajó la montaña, muy triste, con 2 enormes tumores, uno en cada mejilla. Miércoles. La tarea no es mía, es nuestra. Esto de sacarle lecciones a los cuentos populares japoneses. Le pregunté a mi esposa qué veía en la historia y me dijo, sí ve, hay que aprender a bailar. La envidia es tan antigua como nuestra existencia. No había nada de malo en el anciano querer quitar su tumor de su mejilla derecha. Lo único malo es que debemos tener cuidado con la envidia porque nos hace malas jugadas. Nos dice que donde una persona encontró oro, yo también debo allí
encontrar y me desenfoca de mi propósito, de que yo también puedo encontrar oro, pero debo vivir de manera orgánica mi vida. Quiero decir, el primer anciano le pasó todo eso de manera natural. Él no salió a buscar eso, él salió a trabajar, se escondió de la tormenta. Él no salió ni a buscar una sanidad para su mejilla, ni a buscar oro, ni a buscar tormenta. Todo eso le pasó. Y él fue simplemente viviendo en el instante, en el momento, de manera orgánica, enfrentando su trabajo, enfrentando la tormenta y ahora enfrentando los ogros que estaban bailando y bebiendo, pues vamos a bailar y a beber con ogros. Y en medio de eso bailó, lo hizo muy bien. Y su naturaleza alegre, dinámica, carismática, hizo que los ogros le quitaran el tumor, según ellos, para que volviera. Aquí lo dejamos, y si vuelve mañana y nos hace reír, lo recupera. Lo pudieron haber matado, pero él no pensó en eso. Disfrutó el momento, le quitaron el tumor para que volviera, pero en realidad le hicieron un favor. El otro abuelo no lo hizo de manera orgánica. Su comportamiento fue menos natural. Esto me recuerda a los vendedores de humo. La cantidad de coach que hay en la actualidad vendiendo humo. Algunos diciendo tener la técnica de cómo quitar tumores financieros, de cómo sanar las personas en su economía. Su éxito se trata de hablar de éxito. Ganan dinero enseñándole a la gente cómo ganar dinero, pero en realidad no tienen ninguna fórmula. Y algunos, si es que la tienen, no significa que esa fórmula que funcionó para él funcione para todos, porque cada quien tiene su vida y debe vivirla, sentirla de manera orgánica, como le pasó a ese abuelo. Si no, puede ser que en medio de tanto vendedor de humo termine uno, no solo con un problema, sino con dos. Debemos estar tranquilos, sabiendo que en la vida siempre hay tormentas, pero también días de sol. Y en algún momento nos va a tocar el turno a nosotros. Ay, es que mi hermana consiguió un esposo maravilloso, fantástico, le da de todo. Yo quiero uno igual. ¿Dónde lo encontraría? ¿Cómo se vestiría ella? ¿Qué hablaría? ¿Cómo tendría el cabello para ver si yo me consigo uno exactamente igual? ¿Dónde lo consiguió? No funciona así la vida. ¿Qué debemos hacer? Simplemente alegrarnos también por las bendiciones que les llegan a otros, pero estar seguros de que también nos van a llegar a nosotros. Aprender a bailar, es decir, sonreír, alegrarnos, tener gratitud por existir, porque en algún momento esto nos puede salvar la vida. Esto fue el anciano del tumor en la mejilla. Entonces el anciano se vio obligado a refugiarse. El leñador, muy alegre, salió de su escondite y se fue con ellos a beber, cantar y bailar. Ah, no, este es de los míos. Los ogros hicieron un corro a su alrededor. Los ogros hicieron un corro. ¿Qué será eso? Miércoles. Miércoles. Había una vez un viejo leñador que tenía un enorme lobanillo en la mejilla izquierda. Una mañana, como todos los días, salió de su casa y se dirigió a la montaña a cortar leña. Una pregunta aparte de Corea, porque yo he visto ya que se viste muy raro. ¿En Japón también hacen lo mismo? ¿Que se visten raro? O sea, se visten raros, o sea, se visten como caricaturas o se visten así todo raro. Oh, ya. Sí. De hecho, creo que nace en Japón el cosplay, que es representar los personajes que más nos gusta de las series a través de los disfraces, ¿no? Y ya eso se volvió un concurso y en muchos países hacen estos concursos. Sí, tú que estás con ese. ¿Cómo hacer para que nuestros papás vuelvan a ser como niños? Porque a veces pasaron por una niñez muy compleja,
Y entonces, y alguien dijo por acá, quedaron traumados. Sí, pero cierto que sí, cierto que sí. Yo tengo que responder esa pregunta. Miren. Le voy a dar como me dieron a mí. Le voy a hacer. Usted lo que necesita es mano dura. Miren, le voy a decir cuál es la clave. La clave que ustedes tienen la llave para convertir ese adulto monstruo, porque es un monstruo, está así. Y es grotesco cuando un papá se para así. Solo escúchelo. ¿Usted es que me vio a mí la cara de bobo o qué? No, venga, quieto ahí. No corra porque peor. Venga para acá, venga. Entonces, claro, solo el tono hace que... Pero mire, es falso, es un monstruo falso. Hay un niño adentro. Yo le aseguro, y yo le enseñé esto a mi hijo. Yo le enseñé, cuando usted, Keigo, se me pare, cuando yo estoy así y me diga, espere, cálmese. Papá, cálmese. Respire, papá. Si usted no me lo dice con ironía, si no se burla de mí, sino que y me calma, el monstruo se va. Y él así, porque se ponía solo bravo, así, lleno de ira, hasta que me dijo, papá, pero cálmese. Y yo, pero es que usted también. Sí, pero no grite así. Bueno, sí, tiene razón. Y comenzó a mejorar nuestra relación como nunca. Yo le hago bullying a mi hijo. Yo le hago bullying. Porque en el colegio le van a hacer bullying. Y para que no le afecte allá, pues se lo hago en la casa. Pues cuando llega allá, ya está fuerte. Dice, no, mi papá me dice cosas peores. Es en serio, es mi método. Entonces le hago bullying, pero el bullying va evolucionando. ¿Cómo? Hay algo que le decía al Keigo y él le afectaba mucho. Y me decía, papá, ¿cuándo me va a dejar de decir eso? Bravo. Y yo le dije, Keigo, venga, espere, no se ponga tan bravo. Cuando deje de afectarle, busco otro bullying. Y ese se acabó. Y me miró a mí, me miró así y entendió. Y la siguiente vez que le dije lo mismo, me miró así, sí. Sí, ¿qué? Tiene novia, varias. Entonces, claro, cuando ya un niño dice así, uno dice, miércoles, perdí el poder, pero voy a buscarle otro. Está gordo, estoy re gordo y voy a crecer más, voy a hacer un sumo, papá, pero y verá. Así. Entonces uno dice, caramba, lo superó y tengo que buscar cada vez más y poco a poco voy formando un niño, pero el poder lo tiene usted. Tenga la capacidad de enfrentar a sus padres con amor y los acaba. Usted le da una tunda a su papá si lo mira así y le dice, espere, no se ponga tan mal, por favor. Lejos, muy lejos, en la profunda caverna de un país extraño, vivía un dragón cuyos ojos centellaban como tizones ardientes. Las personas del entorno vivían asustadas, esperando que alguien tuviera el valor de matar ese dragón. Las madres temblaban cuando oían hablar de él, y los niños aprendieron a llorar en silencio en aquel pueblo por miedo a que el dragón los escuchara. Pero había un niño que por alguna razón no tenía miedo. Taro. ¿A quién debo invitar a la fiesta de tu cumpleaños? Al dragón, mamá. ¿Acaso bromeas? No, mamá, no estoy bromeando. Quiero que invites al dragón. La madre lo miró y movió la cabeza desolada. Pero qué ideas más extrañas tiene mi hijo. Shinjirarenai. No es posible. Sin embargo, el día de su cumpleaños, Taro desapareció de la casa. Caminó por los montes,
atravesando torrentes y bosques, hasta que llegó a la montaña donde vivía el dragón. Señor dragón, dijo Taro con voz vibrante. Nani, dare ore no goto yondenda. ¿Qué pasa? ¿Quién me está llamando?, pensó el dragón, y asomó su cabeza fuera de la enorme caverna. Hoy es mi cumpleaños, y mi madre preparará un montón de dulces, y he venido para invitarte. El dragón no podía creer lo que oía, y miraba al niño gruñendo con voz cavernosa. Pero Taro no tenía miedo, y continuaba ahora gritando. Señor dragón, ¿vienes a mi fiesta de cumpleaños? Cuando el dragón se dio cuenta que el niño estaba hablando en serio, se conmovió y pensó, todos me odian y me temen. Nadie me ha invitado nunca a una fiesta de cumpleaños. Nadie me quiere. ¡Qué bueno es este niño! Y mientras pensaba esto, las lágrimas comenzaron a brotar por sus ojos. Primero unas pocas, después eran tantas lágrimas que se convirtieron en un río que descendía por el valle. Ven, móntate en mi grupa, te llevaré a casa, dijo el dragón sollozando. El niño vio el dragón salir de su madriguera. Era un reptil bonito, con sutiles escamas coloradas, sinuoso como una serpiente, pero con patas muy robustas. Taro montó sobre la espalda del feroz animal, mientras éste navegaba en el río de sus propias lágrimas. Y mientras navegaban, por una extraña magia, el cuerpo del animal cambió de forma y medida, y Taro llegó felizmente a su casa, conduciendo una enorme barca con adornos hermosos y en forma de dragón. El niño y el dragón. Todo lo desconocido termina generando un pavor terrible. Pero siempre hay personas que dicen, no creo que sea así. Tiene que haber una forma. Viajar, salir de mi zona de confort, ir a conquistar otras tierras, ir a crecer en otros lugares, debe dar un miedo terrible. Pero una vez que nos embarcamos y que vamos a ver esos gigantes de otras tierras, esos lugares lejanos que todos dicen qué miedo, nos damos cuenta que no son tan grandes como parecen, que realmente se puede vivir allí, se puede trabajar, que lo puedo conquistar e incluso salir a conquistar otra montaña. La vida del migrante es la vida de aquel que conquista dragones. Las ciudades como Bogotá, Quito, Miami, Nueva York, Tokio, son dragones gigantes para un inmigrante, pero ellos deciden viajar. Y una vez que están allí, al pasar los años, se dan cuenta que pudieron dominar sus miedos, sus dragones. Que ese dragón enorme, esos miedos de salir de la zona de confort, se convirtieron en barcos gigantes llenos de tesoros que incluso pueden albergar familiares, amigos, hijos, a otras personas, porque conquistaron sus miedos. Por supuesto que hay peligros. Por supuesto que hay peligros en los caminos de valles, torrentes y bosques. Pero no se libra de los peligros el que se queda en su zona de confort, en un solo lugar toda la vida. De hecho, para mí no hay nada más peligroso que estancarse en una estación y perder nuestro tesoro más valioso, el tiempo, ver cómo nos pasan los años sin tomar decisión alguna. Por supuesto que hay peligros. De hecho, hay un mar de lágrimas como las que comenzó a soltar ese dragón. Cuando Taro lo invitó a su cumpleaños, hay un mar de lágrimas que brota de los ojos de todos los migrantes, de todos aquellos que nos alejamos de nuestros hogares para vivir en tierras extrañas. Lloramos y lloramos un año entero hasta que logramos subirnos sobre el lomo de nuestros dragones, de nuestros miedos más profundos. Y es que finalmente lo que buscamos y lo que nos quiere decir esta historia, cuando Taro lo hace en el día de su cumpleaños, es que si viajamos a tierras lejanas a enfrentar dragones que están escondidos en cavernas lejanas, lo que estamos haciendo en realidad es enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra existencia. Por eso es el cumpleaños de Taro. Vamos a esas tierras lejanas a encontrar una mejor versión de nosotros mismos y todos aquellos que han migrado, sea desde Colombia, desde Venezuela, desde Estados Unidos o hacia Estados Unidos, saben que lo que digo es verdad. Jamás imaginamos que éramos tan fuertes.
Jamás imaginábamos que amábamos tanto nuestra tierra. Jamás imaginábamos que íbamos a acoplarnos tanto a otra tierra. Jamás imaginábamos que en realidad teníamos una nacionalidad más latente que cualquiera. Un pasaporte más claro que cualquiera, y es nuestra humanidad. Porque yo conozco incluso personas que se pegaron ese viaje hasta donde el dragón, pero se quedaron fuera de la cueva. No lo llamaron, no hablaron, no entraron a conquistar la mejor versión de su propio ser, sino que se quedaron por allí como extras, transeúntes de la vida. Quiero decir, se conformaron con hacer una tienda de campaña fuera de la cueva del dragón y no aprendieron el idioma, no se involucraron con el país, no aceptaron desafíos y compromisos a largo plazo. Simplemente estaban por ahí recibiendo las migajas del dragón, comiendo unos pocos dólares, pero no aceptando el desafío de enfrentar sus miedos más grandes. Y comenzaron a vivir en el limbo del avión, es decir, ya no soy de esta tierra donde está el dragón, pero cuando regreso tampoco soy de la aldea. Mi mejor lugar es el avión, ahí. Porque cuando estoy en la aldea me quejo de la aldea, qué fea es la aldea, qué terrible, cómo botan basura, qué pobres son. Y cuando estoy con el dragón digo, no, pero yo no soy de acá, aquí nunca me van a aceptar, el dragón un día me va a comer, no soy de esta tierra. Y el mejor lugar entonces es en el viaje, en el limbo del viaje, le llamo yo, donde no podemos quedarnos. Si ya nos pegamos ese viaje, si ya salimos de nuestro entorno, debemos aceptar desafíos. Y el desafío es buscar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Quién representa ese dragón para terminar? Lo representan aquellas personas que nos exigen, aquellos que nos exigen sin sentirnos pesar, sino que con dignidad nos exigen que seamos mejores personas. Sea aquí en Bogotá, sea en Miami, en Nueva York, en Tokio, donde quiera que usted llegue, busque personas que lo desafíen a mejorar. Busque esos dragones que no le tienen pesar y le dan limosna, sino que le dicen, hey, si ya está acá, vamos a hacer un trato, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien. Nos va a costar un río de lágrimas, pero un día vamos a navegar y conquistar nuestros temores más profundos. Eso fue Taro, el niño y el dragón. Yoroshiku. In my mouth is a desert, running dry on the tip of my tongue. I can taste your... El niño aprende con rapidez, pues no siente miedo o vergüenza de pronunciar, repetir o equivocarse. Pregunta el porqué de las cosas una y otra vez y luego habla y habla sin parar, aplicando sus nuevos conocimientos. Al crecer, descubre lo que es pasar vergüenza y esto desacelera su aprendizaje. Lucas, de Stranger Things, es lanzado a una tenebrosa dimensión paralela, oscura y llena de monstruos cuando siente miedo. Un episodio vergonzoso o de burla puede paralizar. El no saber se convierte en sinónimo de vergüenza. Ahora vemos el salón de clase gritando en coro. Jaja, no sabe, abriendo un oscuro hoyo de silencio. Ya de adultos aprendemos el triste arte de disimular y aparentar. Es mejor callar que pasar por ignorante. Y cual partida de póker, empiezo a aparentar saber que sé lo que no sé. El orgullo hace lo suyo y nacen mecanismos de defensa. Igual no necesito saber eso. ¿O a quién diablos le importa? El proverbio salomónico dicta que aún el ignorante, cuando guarda silencio, pasa por sabio. Pero note, mi querido lector, que no dice que el silencio nos hace sabios, solo que nos hace pasar por sabios. Lo que sí nos hace sabios es preguntar, indagar, equivocarnos y arriesgar a errar, pues antes de la conocida lluvia de ideas que tiene un líder, tuvo una
Está mal que me sienta completamente satisfecho, pleno, aunque no cumpla esos parámetros de la sociedad, de tener hijos, casarme, una carrera, un empleo estable. Todo depende de si cuando llegue a los 50, 60 años se diga, estuvo bien así o perdí mucho tiempo. Lo digo de otra manera. Si una flor decide no florecer, es más, no quiero ni siquiera salir a mostrarme como la mayoría de las flores, llamar la atención y esparcir polen por ahí. No, yo quiero estar con las raíces, quiero morir así en mi ley. Las otras también van a morir, solo que yo quiero morir aquí abajo. No creo que se deba juzgar una flor si no quiere florecer y cumplir las funciones que supuestamente debe cumplir toda flor. Pero si lo hace porque está huyendo, por un trauma, por una herida, por miedo, si es todo un gran sabotaje por el miedo a florecer, porque cree que no es capaz, porque cree que no lo va a lograr, y todo ese discurso a la final va a amargar su alma, entonces por supuesto que está muy mal. No importa cuántos videos esa flor haga diciendo es mi vida, es mi estilo de vida. Presiento que muchas personas se esconden detrás de ese discurso porque simplemente hay sabotaje, patologías que no han querido tratar. Pienso que todos esos discursos por el bien de cada uno de nosotros deben ser muy bien analizados antes de tomar decisiones. Hay una conexión entre la prosperidad para mí de un país y lavar la loza. A mí me dicen, maestro, deme un tip, yo que soy joven, para ser próspero, lave la loza. Para mí hay una conexión profunda entre un joven que busca el éxito. Yo no sé exactamente, sería mentiroso si supiera exactamente quién va a llegar al éxito. Sería como un gurú de la prosperidad. Pero sí sé fácilmente quién va por buen camino. Y son esos jóvenes que sin decirles lavan la loza. ¿Sabe cuál es el problema de este tema? De la conexión entre la prosperidad y lavar la loza. La cuestión está aquí. La ansiedad de ver milagros nos hizo perezosos. Por eso no vemos la conexión. El milagro es ese coach de liderazgo que posa al lado de una Ferrari, de un Lamborghini, en Instagram. Te dice, mira, yo conozco los pasos del éxito. Y se sube al carro y se va. Y dice, no, tengo que seguir ese señor porque tiene un Lamborghini. Pero si yo subo un video lavando la loza, este es el secreto. No me siguen. Porque la ansiedad del Ferrari, la ansiedad del milagro no nos deja ver el mensaje. Es trabajo, esfuerzo. Minasan o genki desu ka? Yokoi desu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji y estos son 4 cosas que mi cerebro debe saber. Yoroshiku. Mr. Jake. Y esta es la primera. Quiero que mi cerebro sepa que es antes y no después. Es antes y no después que se hacen las cosas. Las cosas bien hechas, las cosas hechas en excelencia, se hacen con antelación, con una preparación. Se hacen antes y no después ni en el momento. Me fascina la improvisación latina. Me declaro fan de la improvisación en la cual somos tan buenos los latinoamericanos. Sin embargo, cuando esa improvisación, esa maravillosa improvisación, en realidad es una justificación para el alma perezosa, entonces no me declaro fan. Creo que es muy nociva. Me fascina la improvisación latina. Sin embargo, cuando esa maravillosa improvisación en realidad es una justificación para el alma perezosa, creo que es muy nociva. Y es que las personas que nacen sin esa capacidad de improvisar, de creatividad, entonces comienzan a escribir, a leer, comienzan a tomar nota, a prepararse, usan la disciplina como método para alcanzar sus objetivos. Y los que nacen con ese maravilloso talento de la improvisación, de la creatividad, caen en el otro extremo y dejan todo para el último momento, dejan todo para después. Saben que de alguna manera se salen con la suya. Eso hace que nunca pasen de salirse de los líos, pero no de lograr hacer las cosas en excelencia. Una vez más, los metódicos, los disciplinados, aprenden a hacer las cosas en excelencia gracias a que son conscientes de que al no tener el talento, el don de la improvisación o de la creatividad, deben hacer uso de la disciplina. Esto los puede volver metódicos, pero pueden comenzar a desarrollar poco a poco la improvisación y la creatividad. Pero aquellos que son creativos por naturaleza, que son capaces de improvisar, si no aprenden a tomar nota, a prepararse antes, a hacer las cosas con antelación, a no caer en el yo lo arreglo al final, yo siempre hago algo, yo me invento algo. Si no aprenden a prepararse con anticipación, nunca van a salir de simplemente hacer las cosas bien. Existen las cosas bien hechas, existen las cosas hechas con excelencia y existen las cosas hechas de manera extraordinaria.
Para mí, las cosas hechas de manera extraordinaria es cuando convergen el método, la disciplina y la improvisación. Cuando una persona que además de tener el talento, de la creatividad y de la improvisación, aprende disciplina, usa la disciplina, llega a ser extraordinario. O cuando una persona que tiene muchísima disciplina, muchísimo método, aprende técnicas de improvisación y creatividad, entonces aprende también a hacer cosas de manera extraordinaria. Este 2024 quiero que mi cerebro sepa que las cosas no se hacen después ni en el momento, sino es antes. Es con preparación. Alguien me preguntaba, ¿por qué está haciendo ese video ahora? Luego no lo va a hacer cuando llegue a Japón. Sí, aquí estoy haciendo el pre. Y con eso siento el feeling, me preparo y cuando llegue allá lo vuelvo a hacer. ¡Wow! ¿Lo hace 2 veces? Sí, porque yo sé hacerlo bien en el momento, pero sale mucho mejor cuando lo hago con preparación. Vi a mi esposa además en Navidad hacer el árbol y decirle, ¿ya lo hizo tan rápido? Dice, no, solo estoy mirando cómo queda. Después lo desmonto todo y lo vuelvo a hacer. ¡Wow! 2 veces, sí, porque es que las cosas que se quieren hacer bien hechas o de manera extraordinaria se tienen que hacer antes y no después. La segunda cosa que quiero que mi cerebro sepa en este 2024 es que ya lo descubrí. Mr. Jake. Segunda cosa que quiero que mi cerebro sepa en este 2024 es que ya lo descubrí. Y es mi cerebro el que es experto en evadir las situaciones que tanto anhelo que acontezcan. Antes, cuando no lo sabía, pensaba que había sido fulano, sultano, esta situación, esta institución, fue este problema, la lluvia. Siempre había alguna disculpa para que no aconteciera lo que tanto anhelaba. Pero con el tiempo comienzo a descubrir que soy yo el que genera este sabotaje, estas situaciones. No puede ser que tantas veces pase lo mismo. Es porque mi cerebro de alguna manera tiene miedo a esta situación. Uno de los motivos más comunes por el cual nuestro cerebro evade las situaciones que tanto anhelamos es que él dice, ¿para qué gana eso si después lo pierde? ¿Para qué sentir el dolor de perderlo? ¿Para qué encuentro una persona buena en mi vida de la cual me apasione, me enamore si después me va a dejar? No, la última vez nos fue muy mal, así que vamos a evadir toda situación que genere un nuevo encuentro y una nueva experiencia en el amor. Y termino entonces siempre viviendo las mismas situaciones. Sabotaje y sabotaje, porque el cerebro le tiene miedo a la esperanza. Puede estar asociando la esperanza a la pérdida, pero si perdemos la esperanza, entonces quedamos en un bucle donde todo termina siendo igual. Ya te descubrí en este 2024. Quiero que mi cerebro sepa que voy a estar analizando todos sus movimientos para no caer en el bucle de la desesperanza aprendida. Si usted ve un carro que viene en contravía, puede asegurar es un carro en contravía. Pero si usted ve 2 carros que vienen en contravía, puede comenzar a dudar por qué 2 carros vienen en contravía. Pero cuando usted ve 3, 4, 5, 6 carros que vienen en contravía, puede comenzar a mirar su carro, porque tal vez es usted el que viene en contravía. No puede ser que tantas veces pase lo mismo, una y otra vez, y yo termine culpando al destino, el universo. Es que soy de malas en el amor, es que soy muy de malas, solo me pasa a mí. Espere, tal vez no es así. Tal vez soy yo el que va en contravía. Por eso pienso que todos los carros me están afectando a mí. Entonces veo los letreros y me doy cuenta que están al revés. El cerebro es muy capaz de decirme, mira, esos 7 carros vienen en contravía y ahora el gobierno también puso los letreros al revés. ¿Qué país en el que estamos? Nunca dándome cuenta que en realidad soy yo el que está haciendo sabotaje para que no acontezcan las situaciones que tanto anhelo. Si en este 2024 no pasan las situaciones que tanto anhelo durante los 12 meses, los 365 días del año, entonces es porque yo estoy cayendo una y otra vez en el sabotaje, ya que hay muchísimas oportunidades para que podamos resolver muchos asuntos en nuestra vida si tan solo descubrimos quién realmente nos está haciendo una mala jugada, un mal sabotaje. Claro que hay un porcentaje de culpa en muchas cosas de nuestro mundo externo, desde el gobierno hasta la familia, amigos, conocidos, etc. Pero no puede ser siempre así. Un porcentaje demasiado grande del sabotaje, de lo que sabotea nuestro éxito, es nuestro propio cerebro. 3. Tercer cosa que anhelo que mi cerebro sepa en este 2024. Es que hay personas en esta vida que mi cerebro no puede engañar, que mi cerebro no puede sabotear. Conocidos o personas que voy a conocer que mi cerebro no puede engañar.
Y estas personas me pueden ayudar, me van a ayudar a llegar a mis objetivos. Por esa razón mi cerebro los evade. Las personas que más necesito son las que a veces más me incomodan. Y mi cerebro ni siquiera las ve, las pasa por alto, se hace el de la vista gorda. Esa persona me cae mal, esa persona me incomoda, no sé, no quiero acercarme, no sé, hay algo en ella que no me gusta. Lo que hay en ella que no me gusta puede ser que en realidad me va a incomodar para que yo cambie y mejore mi vida en este 2024. Si yo le permito a mi cerebro seguir escogiendo las personas con las cuales me relaciono, él termina escogiendo siempre las mismas personas que pueden estar arrullando mi situación y haciéndome repetir año tras año. ¿Se ha puesto a pensar que tal vez nuestra vida no cambia porque siempre me relaciono con el mismo tipo de personas? No puedo seguir hablando solo con las personas que aplauden todo lo que digo, que se ríen ante todo lo que hago, sino aquellos que me miran y me dicen, ¿otra vez? ¿Está hablando de lo mismo? ¿La misma situación? A mí no me parece, a mí no me gusta. Yo lo veo diferente, yo lo veo de otra manera. Yo opino distinto, no concuerdo. Pero mira esta otra posibilidad. Lo estás viendo por este lado, pero no por este otro. Este tipo de personas que choca mi cerebro, que me incomoda, porque tienen una capacidad de exponer su punto de vista distinto al nuestro, son las que necesito. Por supuesto, no quiero personas groseras en mi vida, no quiero personas que me atropellen, que me insulten o me traten mal. Pero tampoco puedo seguir evadiendo a las personas que simplemente tienen una opinión distinta a la mía y que con seguridad, si en este 2024 aprendo a relacionarme con ellas, voy a crecer en perspectiva y poco a poco me van a ayudar a llegar a una versión diferente de mi propio ser en este nuevo año. Y en último lugar, quiero que mi cerebro sepa en este 2024 que necesita mantenimiento. Los aviones, las computadoras, todos necesitan mantenimiento. Mi cerebro sería la única máquina potente que no necesitaría de ningún experto. Pero no es así. El mundo está lleno de situaciones absurdas que no parecen efectuadas por seres humanos. ¿Cómo? El ser humano, teniendo una máquina tan maravillosa, tan divina como el cerebro, podemos seguir usándola para cosas tan tontas o a veces tan innecesarias, tan vacías, tan tristes, tan llenas de maldad. Esto es porque aunque tenemos una máquina, una tecnología maravillosa como el cerebro, no le estamos dando mantenimiento. Nos damos el gusto de decir yo no necesito hablar con nadie. Y no hemos entendido que los países más desarrollados del mundo se reconocen no por sus carreteras, sus edificios, sino especialmente por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Y no hemos entendido que los países más desarrollados del mundo se reconocen no por sus carreteras, sus edificios, sino especialmente por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Quiero decir, un país saludable es un país que aprende a normalizar la terapia, la reflexión, el diálogo. E ir a un terapeuta, a un experto en la salud mental, a un profesional de la salud mental, hablar con un psicólogo, no es un acto místico, no es ir a un adivino, es simplemente un diálogo profundo sobre mi propio ser, es invertir en mí. Hablé con alguien justo para este último mes del año sobre la terapia. Tenemos casualmente el mismo terapeuta. Y esa persona me dijo, a mí no me sirvió mucho, yo dejé de ir. Yo quedé muy sorprendido porque dije, wow, es muy buen terapeuta. Es una terapeuta fantástica. Para mí, ¿qué no le gustó? Y hablando me di cuenta que muchas personas no sabemos ir al terapeuta. Es decir, literalmente vamos a ver qué tanto sabe, qué tanto puede adivinar. No me dijo lo que yo esperé que me dijese. No acertó. Todavía en el entorno a la psicología y al sentarse frente a un terapeuta, existe ese pensamiento místico de que estamos frente a alguien que al hacerme unas preguntas debe analizarme y descubrir quién soy. Y esto no es así. El que va al terapeuta es el que descubre. Él es solo una guía, una estadística, una serie de respuestas y yo comienzo a descubrir matices, patrones de comportamiento, asociaciones de mi cerebro que me hacen reaccionar o no frente a las relaciones actuales. Esto analizando, por supuesto, especialmente mi infancia. Le expliqué mi actitud y lo que yo hacía en una terapia y esta persona se sorprendió. Porque le dije, yo voy con un cuaderno y comienzo a preguntar. ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué pienso aquello? ¿Qué dice la psicología sobre esto? ¿Por qué mis mañanas son miserables? No ha pasado nada malo, no pasó nada malo un día antes. ¿Por qué me puedo levantar sintiéndome tan triste, tan profundamente miserable? Ah, eso es porque el cerebro es atemporal. ¿Cómo así? Sí, él no sabe si usted tiene 44 o tiene los 12, 13 años. Él puede levantarse a los 12, a los 13, a los 10. En un momento triste de su vida puede despertar su cerebro en las mañanas y usted
comienza poco a poco a despertar a la realidad de sus 44. De ahí que es importante saber qué toma, qué come en las mañanas, para no evadir esas situaciones, sino aprender a dominarlas poco a poco. Tomo nota todo el tiempo. Esta pregunta la volví a hacer. ¿Por qué estoy haciendo la misma pregunta? ¿Por qué estoy haciendo la misma pregunta? Va a repetir esa pregunta hasta que la solucione. Oh, muy interesante. Mi cerebro es atemporal. Y entonces tomo nota. No voy al psicólogo a que me adivine o me dé trucos mágicos para cambiar. Voy para entenderme. No voy al psicólogo a que me adivine o me dé trucos mágicos para cambiar. Voy para entenderme. Y una de las cosas que entendí es que los cambios son bastante lentos cuando se trata del cerebro. Por eso debemos aplicar las tareas y desarrollar muchas estrategias según cada quien para tratar nuestro cerebro. En este 2024 deseo que mi cerebro entienda que voy a seguir yendo a terapia, que voy a seguir tratándolo, conociéndolo, que aunque me voy a demorar, le aseguro que voy a aprender a mejorarlo, a eliminar poco a poco esas situaciones de trauma a las cuales él asocia mi realidad actual y aprender a asociarlas con cosas positivas para que los cambios sean más factibles. Y no aprendí español, nací en Colombia. Me llevaron a Japón a los 10 años, aprendí esos dos idiomas porque sencillamente tenía que aprender a hablarlos. Ahora, si me hubieran pagado una academia donde dicen aquí enseñan japonés y español, ¿hubiese aprendido yo español y japonés por voluntad propia? Conociéndome, creo que no. Aunque parezca absurdo e ilógico. Cuando hay muchas oportunidades y muchas opciones, es mucho más difícil tomar decisiones. Nacen muchísimos miedos y temores. Así que si usted es un joven en esta actualidad, se siente abrumado por el menú de decisiones que hay y está paralizado y no sabe qué hacer y así pasan los meses y los meses, no se preocupe, es más que normal. Es más que normal. De hecho, no se deje intimidar por personas que como yo, tuvimos solo una opción, una sola decisión y con eso hicimos lo que hicimos y que se nos facilita mirar y decir, hey, pero yo si tuviera las oportunidades que usted ha tenido, si tuviera la fuerza, la edad que usted tiene, yo ya hubiera hecho de todo, yo ya me hubiera tragado el mundo. No creo.